Se cumplió el ciclo de la elección nacional, no está terminado el proceso electoral, porque nos queda la elección de mayo, y por supuesto, no nos vamos a estar haciendo trampas al solitario, no vamos a venir, como yo decía antes, en una actitud responsable de que estamos en medio de un jolgorio, porque pase lo que pase, nosotros festejamos victorias o derrotas. No, ayer perdimos el gobierno, que era nuestro objetivo principal, y por supuesto eso lo señalamos como una nota de insuficiencia, de insatisfacción. Nosotros queríamos que en el Uruguay se procesara un cambio político porque estamos muy desconformes y hacemos una lectura, si bien no nihilista o dramática de la realidad, por lo menos sí hacemos una lectura preocupante en lo que tiene que ver con la situación del país desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y desde todos los ángulos desde los cuales la realidad política del país se puede analizar. Y eso no se dio, y por lo tanto por eso no estamos contentos, que quede claro, vamos a decirlo así. Pero en política yo he dicho tantas veces, y ustedes me lo han escuchado decir, que uno la realidad tiene que enfrentarla y asumirla como tal. No puede enfrentarse con ella, no puede volver atrás, no puede pelearse con la realidad por cruda que la realidad sea. Y lo que ayer pasó es absolutamente inapelable, es un resultado que determina, por lo tanto, una determinada composición del sistema político y del gobierno nacional en sus distintas vertientes, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, para los próximos 5 años, y hacia ese escenario tenemos derecho. ¿Tenemos derecho al duelo? Por supuesto. El duelo cada uno lo procesa a su manera, para algunos es un poco más corto, para algunos es un poco más largo, a algunos les lleva días, a otros les lleva semanas. Pero nosotros tenemos que apelar a nuestro realismo y a nuestro abolicionismo y por lo tanto a nuestra condición de integrantes de esta gloriosa colectividad política, que por cierto es una colectividad que militar en ella implica sacrificio, implica enojos con mucha frecuencia, implica mucho dolor, implica muchas veces algo de frustración, pero sin embargo tiene componentes tan maravillosos desde el punto de vista de la honorabilidad que implica integrar el Partido Nacional, desde el punto de vista de sabernos integrantes de la colectividad política más pura, más cristalina, más transparente a lo largo de la historia, que eso solo justifica todo lo demás. Y eso solo nos ayuda a que el duelo que tengamos que hacer, y estamos a 24 horas de que se abrieron las urnas, nada más, lo hagamos o lo procesemos de la mejor manera posible. Yo estoy casi tentado a decirles que ya lo procesé. Y digo casi tentado porque más de uno de ustedes dirá, che, Pablo, pero ya tan rápido se le fue el bajón, la tristeza. Y bueno, ¿y qué quieren que les diga? En parte, por supuesto, lo que pasó el 26 de octubre, digámoslo claro, a todos nos fue preparando para vivir lo que vivimos ayer. Porque lo dijimos acá, no nos hicimos trampas al solitario. Lo de ayer no solo estaba dentro de las posibilidades, sino que además era de las posibilidades la que tenía la probabilidad mayor. Porque en política a veces hay sorpresas, pero 2 más 2 se dice que en política nunca suman 4, pero todos sabemos que cuando las circunstancias son tan notorias, 2 más 2 termina sumando. Y ayer pasó lo que parecía que iba a pasar y efectivamente. Ahora, por delante nos espera una tarea política de enorme importancia y yo quiero suscribir todo lo que decía Raquel Meli. El gobierno no es solo el presidente de la República. El gobierno no es solo el Poder Ejecutivo. El gobierno es el Parlamento, es el Poder Ejecutivo. Es el sistema político actuando, interactuando y cada quien cumpliendo el rol y la misión que la ciudadanía le otorga y le confiere. Y a nosotros la ciudadanía, al Partido Nacional, le confirió una vez más la enorme responsabilidad de ser el principal partido de oposición, la principal fuerza controladora del actual gobierno, y en función de eso, por lo tanto, tenemos que asumir esa misión histórica que vaya hacia lo largo de la historia tantas veces, y yo diría la mayor parte de las veces, nos tocó desenterrar. A sabiendas de que ahora adviene un tiempo nuevo, aunque haya ganado el mismo partido político que en los últimos 2 periodos de gobierno. Decía muy bien Marcelo, no es lo mismo Vázquez que Mujica. Eso implica un cambio cualitativo. Con Vázquez tenemos enormes diferencias, ideológicas, políticas, las tuvimos en su primer gobierno. Probablemente las tengamos en los 5 años que están por comenzar. Pero reconozcamos que hay estilos diferentes. Yo señalo por lo menos un aspecto positivo, que con el resultado de ayer, cualquiera fuera el resultado, iba a ocurrir. Y es que la ordinariez y la vulgaridad dejará de estar implicada. Aquí
como integrante de esta gloriosa colectividad política, no le perdono y probablemente no le perdone jamás que se haya metido, ya no con nosotros, sino con nuestros antepasados, como lo hizo en la última campaña electoral. Pero fuera de eso, la realidad que viene no solo será distinta porque es distinto el tiempo del país, porque cada 5 años las cosas cambian, para bien, para mal, para regular, y porque las personas también son diferentes. Es distinta porque la ecuación política, como se decía muy bien aquí, con mucha lucidez por parte de muchos de ustedes, también Raquel lo decía, ha quedado planteada en términos bien distintos. El Vázquez que asume hoy, o que asumirá el 1 de marzo, que ganó ayer las elecciones, no es el Vázquez que asumió en el año 2005. Es un Vázquez que, aunque formalmente detente o tenga en apariencia la mayoría parlamentaria, sin embargo tiene mucho menos poder que en aquel entonces. Porque en aquel entonces era el primer presidente de izquierda, era el primer gobierno del Frente Amplio, tenía la mayoría absoluta obtenida en primera vuelta y además tenía el control absoluto de su interno. Y tenía los referentes de los principales sectores del Frente Amplio en el gabinete. O sea que no tenía que consultar con nadie más que con sus propios ministros, a quienes en verdad no los consultaba, simplemente les daba directivas. Y todos sabemos que así funcionó el país, para bien o para mal. Para nosotros, por supuesto, el balance fue negativo. Nosotros estamos en contra de lo que ha hecho el Frente Amplio en materia de políticas públicas. No hace falta que volvamos sobre eso ahora, hoy y aquí. Pero esa fue la realidad, objetivamente, desde el punto de vista de la ciencia política, que aconteció en el año 2005. La que viene es tan distinta que Vázquez va a tener, yo diría, la situación contradictoria o el dilema de que tendrá una mayoría aparente en el Parlamento, pero que sin embargo probablemente reciba hostilidad, presiones y reciba condicionamientos de sus propios compañeros, incluso antes que de la propia oposición. Porque la bancada del Frente Amplio, como todos sabemos, ha quedado compuesta fundamentalmente o dominada por los sectores que se conocen rápida y vulgarmente o popularmente como los sectores radicales, por los sectores que además están fundamentalmente liderados por el hoy presidente Mujica y por otras figuras de la izquierda que en tal caso en el pasado, como todos sabemos, reclamaban un giro a la izquierda. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos, pero yo creo francamente que nos vamos a ir aproximando a un escenario donde la gobernabilidad de Wilson, acuñada en la explanada municipal hace exactamente hoy 30 años, porque fue en la madrugada del 1 de diciembre, a Wilson lo liberaron en 30 y terminó haciendo su discurso en la madrugada del 1 en la explanada municipal. Bueno, definió con la maestría que lo caracterizaba en términos de decir qué era la gobernabilidad. Que como decía muy bien Marcelo, la gobernabilidad no es solo votar aquello con lo que uno está de acuerdo. En principio se sabe, todos votamos lo que estamos de acuerdo. Si no lo votamos es porque somos unos inmorales. ¿Cuál es el sacrificio o cuál es el esfuerzo importante de patriotismo de votar aquello en lo que estamos de acuerdo? El esfuerzo o el acto de patriotismo es en todo caso votar aquello en lo que uno no está demasiado de acuerdo, como decía Wilson, a condición de que no comprometa nuestros principios, pero sí indispensables para la marcha de la administración o para que el gobierno pueda gobernar. Esa es la gobernabilidad. Y eso que ocurrió en el primer gobierno del doctor Sanguinetti, en circunstancias totalmente distintas a las actuales, yo advierto que en algún sentido puede llegar a ocurrir en el próximo quinquenio con el doctor Vázquez como presidente, cuando en distintas instancias sus propios compañeros le pongan el freno, le digan que no, o empiecen a condicionarlo, y ya el doctor Vázquez no tendrá el mismo poder político, advierto yo, ni la misma influencia que tuvo en aquel momento para que se haga su voluntad y para que prevalezca, por lo tanto, la opinión del presidente de la República sobre la de sus propios legisladores. Y ahí el Partido Nacional creo que va a tener una misión y seguramente una responsabilidad muy delicada, que es definir cómo nos paramos frente a eso. Y yo no quiero adelantarme en el tiempo, hoy no podemos ir mucho más de esto, pero advertamos que eso puede ocurrir. Y yo sinceramente les digo una opinión absolutamente personal. Por supuesto que no estoy en condiciones de comprometerme a mi partido ni a mi sector. En todo caso comprometo mi opinión. Yo creo que frente a esas realidades nosotros tenemos que poner el interés del país por delante, porque acá va a haber una lucha de intereses, como se decía recién. Los intereses que de pronto desde el gobierno puede ser presumible que defienda el doctor Vázquez no son los mismos que presumiblemente defienda la señora Constanza Moreira, o los que defienda el senador Carámbula en nombre del Partido Comunista, o los que defienda el señor Sendico, o los que defienda el movimiento de Participación Popular. Eso ya lo sabemos. Ahora nosotros, que por algo somos el Partido de la Nación, tenemos que poner el interés del país. Y si se da una circunstancia donde la bancada del oficialismo se divide, pues veamos de qué se trata. Y si estamos de acuerdo, y si no estamos de acuerdo, hagamos el esfuerzo
tal vez haya que ir por el camino de entendernos con el gobierno, que no es a cambio de cargos, que no implica formar coaliciones, pero que sí implica la posibilidad de hacer acuerdos puntuales y obviamente no votando solo lo que el presidente nos pida, votando lo que el presidente nos pida, si no nos violenta, pero al mismo tiempo pidiéndole al presidente que apruebe e impulse iniciativas que tienen nuestro sello y que están en nuestro programa de gobierno. Muy bien, Pablo. De eso es lo que se trata. Y ustedes dirán, ¿qué novedad es lo que estás diciendo? Porque parece bastante lógico, o puede tener cierta lógica, hay otras lógicas naturalmente. Y yo creo que es bueno decirlo a la luz de la experiencia que hemos tenido en estos últimos 10 años. Donde ha habido, por cierto, que las ha habido diferencias dentro del frente ya en las instancias anteriores, y el propio Vázquez que tenía tanto poder, sin embargo no pudo con Gargano en el 2005, con esa legislatura, con su primer gobierno, cuando quiso impulsar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ahora, lo que creo que el partido va a tener que procesar es cómo va a enfrentar estas situaciones en función de que en el pasado había muchos dirigentes de primera línea de nuestro partido que sostenían, bueno, no, nosotros somos la oposición, el gobierno tiene todo el poder, tiene la mayoría absoluta, domina la administración. En cada circunstancia hay que esperar que estén las 50 manos levantadas del gobierno y después vemos si acompañamos o no. Y esa tesitura puede ser legítima y puede ser defendible. Pero yo creo que nosotros, de cara al futuro y en función de la realidad a la que nos enfrentamos en todo este proceso electoral, tenemos que abrir un poco más la cabeza. Tenemos que flexibilizar no los principios, pero sí la técnica, la táctica y la estrategia política. Tenemos que ser inteligentes a la hora de pararnos frente al país y frente a la realidad nacional, y tenemos que actuar en términos de que no alcanza con ser contestatario. Para ganar y para crecer políticamente no alcanza con decir que no a todo, no alcanza simplemente con oponerse. Hay que controlar, hay que fiscalizar, hay que investigar. Vamos a tener que interpelar a todos los ministros que tengamos que interpelar. A mí recién me demandaban que todos los días pusiera una gotita. Bueno, esta semana ya empecé. El jueves tengo al ministro Gallardi. El jueves tengo al ministro Gallardi en el Parlamento, que quiero que me vaya a decir por qué le quieren prorrogar el seguro de paro a los empleados de ALASUR. Yo probablemente lo vote, pero como hicieron un circo antes de las elecciones, donde fue Mujica, y supuestamente hicieron el lanzamiento de la empresa de aeronavegación, y resulta que la empresa de aeronavegación no estaba para empezar a volar, porque ni los certificados de la DINASIA tiene. Entonces que ahora venga Gallardi y me diga por qué le van a prorrogar 6 meses a los trabajadores, porque evidentemente la empresa no está en condiciones de operar. Y que vengan y que expliquen. Pero en paralelo a eso, cuando se den determinadas circunstancias o hechos políticos de relevancia sobre temas importantes de la vida del país, nosotros me parece que tenemos que mirar las cosas con un poco más de apertura. Pegarle a todo lo que se mueve, decir a todo que no, y quedar simplemente en la actitud testimonial de hacer el discurso en el Parlamento, que todos sabemos que después las sesiones parlamentarias no se transmiten, quedan en el acta. Alguien decía recién, creo que fue Jorge, la lucha con los medios de comunicación, lo decía Mario Parisi. Bueno, eso es algo que también tenemos que ver cómo lo vamos a administrar. Pero hacia ese escenario vamos, y yo creo que ese escenario le ofrece a la oposición, y en particular a nosotros, que somos el principal partido de oposición, una oportunidad muy interesante a los efectos de crecer políticamente. Tendremos, por supuesto, y no me quiero alargar, es el último concepto que dejo sobre el tema de fondo, tenemos que analizar las causas profundas de lo que nos pasó. Primero, sobre la base de que no nos pasó una tragedia, porque tragedia es la muerte. Y nosotros estamos vivos, y no solo estamos vigentes, sino que además ni siquiera nos caímos. Si nos caímos ya nos levantamos, estamos de pie. El Partido Nacional está de pie. Y vamos a acá no necesariamente gana el que vota mejor, y no pierde el que no gana una elección. Pierde el que en todo caso actúa con espíritu derrotista y con espíritu derrotado. Y nosotros nunca actuamos con espíritu derrotado, y por lo tanto estamos prontos ya para la etapa política que va a venir. Pero aún así, por supuesto que hay que hacer autocrítica, por supuesto que hay que hacer balance. Todos los colectivos lo tienen que hacer en los momentos culminantes, o cuando se cierra una etapa y empieza otra. Y una elección es un episodio demasiado importante que deja muchas enseñanzas, y los números naturalmente, que también estimulan determinadas interpretaciones y arrojan determinados resultados. Acá no hubo una sola causa para el resultado que se dio, y además
no solo no es trágico porque estamos vivos, sino que no es trágico porque crecimos. Claro que crecimos, alguien lo decía recién, también lo decía Raquel. El único partido político que creció. El Frente bajó algo en todo el país y bajó bastante más en Montevideo. Claro, bajó menos de lo que esperábamos que bajara, sin duda. El Partido Colorado votó muy por debajo de las expectativas. Pero el partido que crece en términos electorales y por lo tanto en representación en el Parlamento es el Partido Nacional. Eso es algo muy importante. Ahora, ¿por qué las cosas no fueron lo suficientemente generosas como para que ganáramos la elección? Bueno, ahí hay que analizar muchos factores. Hay muchas causas. Yo he escuchado estos últimos días a algunos que dicen, no, el error fue el discurso por la positiva. Yo no me afilio a eso. No me afilio a eso. Porque además por la positiva es el estilo del candidato a presidente, pero por la positiva fue el estilo o la impronta personal del candidato a la presidencia, que fue la forma de realizar lo que realizamos todos, que es actuar de buena fe, como él actuó, actuar con honestidad intelectual, como él actuó, y en tal caso al mismo tiempo criticar lo que era criticar, no dejar de reconocer lo que tendríamos que haber reconocido. Ahora, el tema no es el estilo o la impronta del candidato a presidente siendo el dirigente más importante en estas circunstancias, es la estrategia del Partido Nacional. Y yo creo que el partido seguramente cometió algunos errores estratégicos. A mi juicio cometió uno muy importante, muy fácil verlo por el diario del lunes, que fue no haber armado un verdadero escándalo, porque escándalo era la respuesta y la reacción que debió haber habido con la intervención del presidente de la República y de todo el gobierno en la campaña electoral y la actitud verdaderamente obscena, antidemocrática y antirrepublicana de utilizar todo el poder del Estado, todos los recursos, hasta el último día y después también al servicio del proyecto político del Frente Amplio. Eso el país nunca lo había visto en toda su historia democrática y en toda su historia republicana. Que los presidentes han cortado cintas el último año, bueno, es lógico, porque además las cintas hay que cortarlas en algún momento y normalmente las obras que se inician el primer año o el segundo se terminan inaugurando el cuarto o el quinto. Lo hizo el doctor Lacalle, lo hicieron los presidentes colorados. Ahora, esto que hacía Mujica, como lo que acabo de referir con relación al tema de Anasú o con relación a todos los demás temas, fue verdaderamente repugnante. Lo digo con absoluta convicción. Si eso no se hubiera dado, hubiéramos ganado, hubiéramos perdido, nadie lo sabe. Por supuesto que nadie lo sabe. Simplemente señalo esto como un factor que a mi juicio tuvo una incidencia decisiva en la campaña hacia octubre, ayudó a cambiar la tendencia, porque nosotros después de la interna parecía que seguíamos de largo. Aquello que dijo la señora de Mujica, que el susto despertó al mamado, bueno, por algo lo dije. Y el Frente tuvo que cambiar su estrategia, y hasta hubo un retiro espiritual del candidato y a la presidencia y a la vicepresidencia de la República del Frente Amplio, que se reunieron en La Paloma y se fue un fin de semana a pescar, el doctor Vázquez. ¿Y eso por qué pasó? Bueno, porque nosotros veníamos y no nos paraba nadie, y crecíamos todos los días. Claro, en algún momento hubo un golpe de timón, y parte de ese golpe de timón fue que el presidente diera la orden de que todo el gobierno saliera a hacer campaña por la fórmula presidencial del partido de gobierno. Eso fue lo que ocurrió. Todos lo vimos. Capaz que ahí el partido fue demasiado, yo diría, ingenuo, si se quiere, o en todo caso no midió las consecuencias de lo que estaba pasando o de lo que se venía a partir de ese tiempo. Ahora, tampoco busquemos explicaciones solo en ese fenómeno. Esto es un cúmulo de factores, es una suma de elementos donde, reitero, no podemos hacernos el harakiri ni tampoco suicidarnos porque nosotros no perdimos, nosotros crecimos. Y por lo tanto seguimos representando, como aquí se decía, a cientos de miles de ciudadanos. Casi 800.000 uruguayos votaron al Partido Nacional en las elecciones del 26 de octubre. Casi 1 millón de ciudadanos votaron a la fórmula de la calle Larrañaga en la elección del día de ayer. Es demasiada gente. Ese pedazo del Uruguay no es una parte del país. Esos ciudadanos, que no somos solo los blancos como Hueso de Bagual, ni somos los que militamos, ni somos los de la barra positiva, o los de la sede de tal o cual, o los que salimos a la calle, no. Son ciudadanos de a pie, que sufren y viven todos los días las vicisitudes del Uruguay, y que trabajan, y que no llegan a fin de mes, y que tienen que enfrentar las consecuencias de la inseguridad pública, y que lo único que hacen es ir a votar cuando llegan las elecciones. 1 millón de esos, o casi 1 millón de esos ayer, votaron por el cambio. El doctor Vázquez se curaría mucho en salud si sabe leer esa realidad y si entiende
que lo que debe hacer no es un gobierno de partido, sino que debe hacer un gobierno de diálogo, más allá de que tenga mayoría, y que debe desde ya, desde el primer año, construir puentes, porque si no los construye el primer año, cuando después se estallen los líos, capaz que en el segundo o en el tercer año de su gobierno ya será muy tarde para venirnos a buscar y para ver si construimos puentes que permitan recomponer el tejido político y el diálogo entre todos los actores. Así que, compañeros, ese es el balance inicial. Seguiremos haciendo balance más adelante, pero hagamos balance hasta donde tengamos que hacerlo. Tampoco nos obsesionemos con el balance, porque ahora tenemos cosas que hacer muy importantes, como la elección de mayo, que es vital, y es vital para nosotros, para este grupo político que está acá. Porque en mayo se juegan muchas cosas. Festejaremos el 11 lo que tengamos que festejar, sobre todo nuestro afecto, nuestra amistad y esta química maravillosa que hemos creado. Después, naturalmente, iremos a pasar las fiestas con nuestras familias para terminar el año. Y apenas despunte el año 2015, después de una pausa que haremos en los primeros días de enero, veremos cuándo, pero ya convocaremos para nuestra reunión de verano, como lo hacemos todos los años, capaz que hacia la segunda quincena o hacia fines de enero o los primeros días de febrero, más o menos. Y ahí, bueno, haremos, sí, autocrítica, reflexiones, balance, todo lo que tengamos que hacer, pero ya tendremos que trazar las grandes líneas de acción hacia el segundo domingo de mayo, que cuando nos queramos acordar es un galope, es un saltito, porque el 1 de marzo asume el nuevo gobierno y 2 meses después ya estamos votando. Y en mayo nos jugamos mucho. Nos jugamos las intendencias en todo el país. Eso es una parcela de poder enorme. Eso es de enorme importancia para cualquier partido político, y todos sabemos la importancia que las intendencias del interior tienen para el Partido Nacional, pero en Montevideo nos jugamos espacios de poder de enorme significación. Y nuestra lista 66, esta agrupación, que la vamos a relanzar el año que viene, dentro del espacio 250, sin ninguna duda, porque con los compañeros de la 250 hemos generado un afecto y una química muy importante y un estilo de trabajo muy similar que nos potencia a todos, dentro de la Alianza Nacional. Pero esta lista 66, desde ya, y yo los invito a ese compromiso en el día de hoy, tiene que trabajar para poner a varios de nuestros compañeros en la Junta Departamental de Montevideo. A otros compañeros en los municipios de Montevideo. Si logramos alcanzar un alcalde, por supuesto que es muy ambicioso, lo haremos, pero si no, los compañeros que no sean alcaldes podrán ser, sí, concejales municipales, que esos son espacios de poder político municipal de enorme importancia. Y tenemos que hacerlo con generosidad entre todos nosotros. Y sabiendo que esto tiene que ser en equipo. Porque una banca de edil que sea electa en la elección de mayo representa que 3 o 4 compañeros, 4 por lo menos, estén alternando en distintos espacios en la Junta Departamental, estén ocupando comisiones, estén llevando temas de interés de los vecinos, estén en contacto con los vecinos. Y en esa perspectiva, con esos términos, tenemos que plantear este asunto, porque esa va a ser la forma de que además nosotros como grupo político sigamos creciendo. Nosotros tenemos que seguir creciendo. Ese es el desafío y el objetivo que tenemos que tener por delante. Tenemos un partido que creció, integramos un sector Alianza Nacional que creció, porque creció de junio a octubre, sin ninguna duda. Hoy el partido emerge del proceso electoral nacional como un partido con 2 liderazgos muy fuertes, con 2 sectores muy fuertes. El sector todo, que lidera Luis Lacalle Pou, y el sector Alianza Nacional, que lidera Jorge Larrañaga, que realmente Jorge se merece el apoyo popular que recibió en el mes de octubre, porque sin duda, vaya si fue un puntal de la campaña nacional, y vaya si sostuvo la bandera y sostuvo la carpa como la sostuvo durante todo este tiempo, y eso entonces lo que determina es que tengamos un partido unido, pero un partido vigoroso, un partido fuerte y un partido que se apoya en 2 grandes pilares, que son los 2 movimientos nacionales y los 2 líderes que integraron hasta el día de ayer la fórmula presidencial. Y en ese partido ha crecido, en ese sector ha crecido. Nosotros, que somos una agrupación que mantuvo la representación parlamentaria con la importancia que eso tiene, porque tener diputado o no tenerlo es como una diferencia entre el día y la noche, es la diferencia entre la tormenta y el sol aproximadamente. Y nosotros tenemos representación parlamentaria, pero no conforme con eso, ahora tenemos que tener representación parlamentaria municipal. Y tenemos que ir a la elección de mayo y haremos las alianzas que tengamos que hacer. Y si no hacemos alianzas, vamos a votar nosotros solos, pero vamos a trabajar, repito, para que algunos de nuestros compañeros estén representándonos en esos ámbitos de gobierno municipal que son de enorme importancia. Así que, compañeras y compañeros, siendo las 9:05, que es la hora en la que habitualmente terminamos, y el día en el que se cumplen
quiero volver sobre eso, porque por algo ese hombre fue lo que fue. 30 años de aquel discurso maravilloso de Wilson Ferreira Tunate. Aquí me anota el presidente bien, mañana hay un homenaje a Wilson en la Rambla 25 de agosto, allá a la altura del puerto, que promueve la Intendencia de Montevideo, en eso que le han llamado ¿qué cosa? Marcas de la memoria. Marcas de la memoria, digamos, jalones de hechos históricos que tuvieron que ver con la salida democrática. Y después, por donde vino Wilson, mañana a las 7 hay un acto allí. 19 horas. Pero hoy, más allá de lo que quiera hacer la Intendencia, que por supuesto vamos a ir a acompañar a la señora Intendenta, entre otras cosas para recordarse que Wilson es nuestra. Recordémoslo en la dimensión verdaderamente gigante de aquel 1 de diciembre, de aquella madrugada del 1 de diciembre, donde invitaba, por supuesto, a luchar todos los días por la libertad, pero donde además nos dejaba enseñanzas que tienen que ver con el Uruguay de hoy, del 2014. En aquel momento Wilson hablaba de un partido participativo, de un partido donde los compañeros fueran a los sindicatos, fueran a las organizaciones sociales, no en su condición de blanco, ¿se acuerdan ustedes? En condición de ladrillero, de obrero de la construcción, decía él, pero a sabiendas de que tenemos que estar ahí, entre otras cosas, para que no vayan otros, en nombre del Frente Amplio, del Partido Comunista, sino para que todos vayan en condición de trabajadores y para que nada de lo que acontece en la sociedad que sea ajeno al Partido Nacional. Y aquel mandato o aquella invitación de Wilson todavía está pendiente de resolución, entre otras cosas porque Wilson se nos murió, y porque después se murió Wilson, ganamos el gobierno, nada menos, y nos tuvimos que abocar a la tarea de gobierno, que fue un gran gobierno, pero tal vez hayamos desatendido a la sociedad civil. Es el gran debe que tenemos. Y hagamos autocrítica. Después del 94, cada vez que perdimos una elección dijimos lo mismo. Bueno, ahora hay que ir a los sindicatos, hay que ir a los gremios, hay que ir a apoyar a los compañeros que se debaten en todos los estratos de la vida social. Bueno, pero a ver cuándo empezamos a hacerlo de verdad. Y asumo la cuarta parte de responsabilidad que me corresponde, porque yo he sido dirigente del partido todo este tiempo, por lo tanto a mí me cabe también responsabilidad en eso. Ahora, no esperemos que el partido haga lo que nosotros podemos empezar a hacer ahora, aunque sea a nuestra pequeña escala. Vamos a trabajar para que la Secretaría de Asuntos Sociales del Partido Nacional sea una gran Secretaría de Asuntos Sociales. Yo lo hablaba el otro día con el presidente del directorio y con los compañeros que están allí. Algunos votantes nuestros, amigos nuestros, Eduardo Fernández, por ejemplo, que es un gran dirigente, pero claro, hacen lo que pueden, porque si no le dan recursos, no le dan apoyo, milagros no pueden hacer. Ahora, nosotros a nuestra pequeña escala empecemos a trabajar en el ámbito de lo social. Empecemos a identificar cuáles son los blancos que están en el comité de base de tal empresa o de tal sindicato, o cuál es el compañero que está en el gremio de la UTE o de la OCE, porque está lleno de blancos en la militancia sindical, aunque a ustedes les parezca mentira, y que van a las asambleas y ganan elecciones dentro del gremio, pero están solos, y ganan porque son blancos, entonces, en base a su blanquismo, se abren paso y salen adelante. Todo ese capital, que realmente es un patrimonio formidable, el partido no lo puede desatender. Empecemos a atentar por nosotros, empecemos nosotros a darle la importancia que tiene, y si después lo hace el partido, mucho mejor, y si lo hacen otros grupos dentro del partido, mejor todavía, pero por ahí es por donde tenemos que trabajar. Yo me entusiasmo y hablo mucho y hablo de más, hace rato que estoy por terminar, pero ahora en serio termino. Y déjenme terminar de la manera que alienta dentro de nuestra alma, que sin duda es, después de todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos reflexionado en la noche de hoy, decir bien fuerte, ¡viva el Partido Nacional!